Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez y en compañía de José Ángel Domínguez les damos la bienvenida a nombre de todo el equipo. José Ángel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y de abordar estos temas en nuestro programa, porque la comunicación es un universo extraordinario, y digo un universo ahora que el nuevo telescopio Webb se ha inaugurado, revelando fotografías increíbles de el espacio en donde vivimos, y así el ámbito de la comunicación depara sospechas increíbles día tras día. Pero también importante referirse a los clásicos, a los que estudiaron y vivieron los medios antes de nosotros, mi querida Graciela. A quienes tuvieron una visión de largo alcance hacia el futuro, un futuro que ya estamos viviendo hoy, como por ejemplo el caso de Marshall McLuhan, que fue un filósofo y científico que revolucionó con sus teorías el potencial de los medios de comunicación en la sociedad. Él predijo la influencia y los efectos de la televisión y vaticinó también el impacto y el alcance de Internet cuando aún eran pocos los que creían que Internet iba a ser revolucionario en la forma de entender la información y las comunicaciones. Precisamente, y hoy vamos a conversar con Fernando Gutiérrez, uno de los autores del libro La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan. Un texto que analiza la tesis central de la obra de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. La frase que nos invita a entender los medios como expresiones tecnológicas que configuran nuevas fases constructivas de la vida social. Por supuesto, le presentaremos también nuestra sección Notimedios, que es un resumen muy acucioso con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que lo invito a que se quede y participe con nosotros en El fin justifica a los medios. En la efeméride de hoy, un día como hoy, pero de 1935, la compañía AEG, en la Exposición Radiotécnica de Berlín, presentó por primera vez al público el magnetófono. Al magnetófono se le conoce también como grabadora de carrete abierto o grabadora de cinta magnética. Estas máquinas pueden grabar y reproducir audio a través de unas cabezas con bobinas que producen un flujo magnético que penetra en una cinta cubierta por óxido de hierro, dejando grabadas ahí las ondas sonoras. Aquí en Radio Educación tenemos una larga e íntima historia con estos equipos y llevamos almacenadas miles de horas grabadas en cinta con estos magnetófonos. Este equipo ha tenido un desarrollo técnico y creativo a lo largo de los años, llegando a un clímax en los años 60 y 70 con las bandas de rock que cortaban las cintas, modificaban las cabezas de los magnetófonos, alteraban las velocidades de reproducción, etcétera, etcétera. Estamos escuchando la rola Are You Experienced de Jimi Hendrix, quien grabó en una cinta de carrete abierto la batería y su guitarra para después reproducir la cinta al revés y plasmarla así en su disco, que también se llama Are You Experienced? Saludamos con mucho cariño a todas las personas que escuchan El fin justifica los medios al aire en alguna de nuestras frecuencias, en algún momento, en algún lugar del planeta vía internet, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Y les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El fin justifica los medios
y también, desde luego, en la página de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx. La invitación a participar siempre está abierta, a ser crítico, a opinar, a decir su pensamiento, es bienvenida. Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Guanajuato fue asesinado Ernesto Méndez, propietario del portal de noticias Tu Voz y ex corresponsal del periódico El Correo y del portal Zona Franca. Ernesto Méndez fue ultimado junto a otros 3 hombres en un expendio de cerveza de su propiedad ubicado en el municipio San Luis de La Paz. El periodista era dueño del negocio Alask Guamas y formaba parte de un grupo de empresarios a los que se les había otorgado la concesión para organizar la feria de ese municipio. Tras este asesinato, periodistas exigieron al fiscal Carlos Samarripa, al gobernador Diego Sinue y al alcalde de San Luis de La Paz, Luis Sánchez, esclarecer si el homicidio se debió a su ejercicio periodístico o bien a otra de sus actividades a las que tenía derecho y libertad de desempeñarse. Por este crimen fue detenido Roberto alias El Borrachito, quien fue capturado como presunto asesino del empresario y periodista Ernesto Méndez. La huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex cumplió 900 días. Así lo dio a conocer la secretaria general de este gremio, Adriana Urrea, quien afirmó que en el tiempo que ha durado la huelga, San Juana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, ha seguido cobrando alrededor de 100,000 pesos al mes y señaló que debido a las actividades de la agencia desde el 21 de febrero de 2020, fecha en que inició el paro, la dirección podría estar incurriendo en el gasto ilegal de 1,000 millones de pesos si el conflicto quedara congelado en lo que resta de la administración actual. Hay que decir que el Sud Notimex realizó un mitin afuera del Senado de la República y solicitó una audiencia con la presidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero, además de que se manifestó en Palacio Nacional durante la mañanera. 1 de cada 5 indígenas en México no tiene acceso a ninguna tecnología de servicio móvil, así lo reporta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El organismo señala que 2,395,896 personas que se identifican como indígenas no cuentan con cobertura de servicio móvil. Esto incluye la tecnología 2G del siglo pasado, impulsada en la década de los años 90. Televisión Azteca informó que recibió un aviso del representante de tenedores de deuda 2024 de The Bank of New York, por el que se le solicita que pague anticipadamente un bono por $400 millones. Televisión Azteca había pospuesto el pago de un cupón de los bonos que vencía en febrero de 2021, argumentando un panorama difícil para los medios de comunicación agravado por la pandemia. América Móvil informó la separación de su negocio de torres y otra infraestructura asociada desplegada en América Latina. A partir de esta operación, el gigante de las telecomunicaciones transferirá activos, pasivos y capital a favor de una nueva empresa denominada Sitios Latinoamérica. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. No deje de escuchar Notimedios, de compartirlo en sus redes sociales. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios
Y bueno, tuvimos muchos comentarios en distintas plataformas en torno a la conversación que sostuvimos con el doctor Raúl Trejo del Arbre en el programa pasado, que hablábamos de su libro Posverdad, Populismo y Pandemia, mi querida Graciela. Así es, bueno, como suele ser el doctor Raúl Trejo del Arbre, muy crítico y polémico, por supuesto. Entonces, pues aquí vamos a dar nota de todas las comunicaciones de nuestra audiencia en un entendimiento de que en este programa no censuramos a nadie, ¿verdad? Que hay libertad de expresión y que, bueno, esto de la deliberación pública es justamente lo que deseamos, que haya un diálogo respetuoso, donde todas las opiniones se expresen de la manera pues más seria y argumentada. Entonces tenemos desde saludos como el de Víctor Ugalde, que nos manda abrazos a todos, el de Blanca Leonor Ocampo, que dice excelente entrevista, son esenciales estos temas, y nos manda también saludos. Claro, pero mira, está el de Moy Rakata, que dice lástima de invitado. A este paso van a invitar a Raimundo Rivapalacio o a Sergio Sarmiento. Si quisiera escuchar a intelectuales que llaman populista a un gobierno que les quitó sus privilegios. Y después dice el mismo Moy Rakata, un periodista hablando sobre epidemias, otro más obsesionado con el doctor Gatell, enajenado como toda la prensa que tanto critica él mismo. Increíble, yo cortaba la llamada en este instante, dice Moy Rakata. Y bueno, esa es una de las facultades de la escucha, por supuesto, que puede cambiarle de estación en cualquier momento o ponerse en comunicación como lo hizo él para socializar su mensaje. Exactamente, y bueno, también nos podemos dar la oportunidad de escuchar otras opiniones, de estar de acuerdo o no con ellas, porque finalmente esto nos ayuda a reafirmar a veces nuestras creencias o también a veces a cambiar de opinión. Santa María Espinosa nos dice también, lamentable que inviten a estos personajes chaqueteros que en otros tiempos valían la pena escucharlos, pero que hoy dejaron de comulgar con la izquierda. Seguro leyó el libro de la doctora Muelitas y se siente muy informado para opinar de la pandemia. Ojalá tengan más cuidado en la selección de sus invitados. Bueno, yo sí quisiera comentarle a Santa María Espinosa que hay un cuidado absoluto en cuanto a la selección de los invitados de El Fin Justifica los Medios, y que el doctor Trejo del Arbre, a pesar de que él no comulgue con sus ideas, es un académico de primer nivel. Nada más. Christoph Al-Andaluz dice, al parecer el invitado se traga toda la propaganda del Big Pharma o bien recibe beneficios de su parte. Alf Ferrari nos dice, muy buen programa, gracias. Dulcinea del Toboso dice, última vez que escucho este programa. Un invitado usando como referencia a la odontóloga bandera de la derecha para desprestigiar la lucha contra la pandemia. Decepcionante. Pues sí, Dulcinea, a la mancha. También recibimos comentarios en Twitter. Lorenzo Sánchez dice, siempre escucho con respeto al señor Raúl Trejo. Sin embargo, su análisis para mí es sesgado al status quo que la derecha fascista nos decía es lo correcto. Dice Carlos, que es @los_Carlos, dice, triste y detestable participación de Raúl Trejo del Arbre, @ciberfan, atacando el gobierno de López Obrador y desinformando, por tanto manipulando, más cuando es experto en medios de comunicación. Es prueba que es una materia politizada y parcial, como todas las ciencias sociales. Y aquí el mismo doctor Raúl Trejo le responde en Twitter, es claro que no comparte mis puntos de vista, pero rechazo que haya desinformación o manipulación en lo que digo. Lo invito a que escuche con cuidado el programa. Si encuentra una sola falsedad, dígalo. Si no, discúlpese, y le manda saludos. El mismo @loscarlos dice también, no solo son opiniones, son difamaciones intencionadas como ocultar información sobre la pandemia, manejarla incorrectamente, etcétera. Es un discurso ya gastado y vano que no tuvo ni sustento ni repercusión política, es más bien frustración y resentimiento clasista. Por su parte, @tío Kalashnikov dice, ¿por qué no hablan de las mentiras de CNN o de la Deutsche Welle en español? Además,
todos los soldados ucros llenos de tatuajes, nazis, que más pruebas quieren. Ustedes son el medio propagandista. Bueno, también en WhatsApp hubo algunas llamadas y comentarios. María de Los Ángeles Hernández dice: buena tarde, extraordinario este programa. Es la única radio con una visión transparente con las audiencias a estos 100 años de información para formar un criterio propio desde la verdad. Juana Seijas nos dice: no esperaba otras ideas del entrevistado. Trejo: ojalá que entrevisten a otro periodista con una idea diferente del gobierno. Su opinión le parece mentirosa y tergiversada en cuanto a su idea del gobierno y la información en la pandemia. Ahora tienen que invitar a algún epidemiólogo. Son graves sus afirmaciones sobre los muertos en la pandemia. Eleonora Galván dice: no estoy de acuerdo con este señor. ¿El que hubiera hecho? Seguramente cambiaba a la Ciudad de México al 1000. Rebeca Jiménez nos comenta: ¿qué tipo tan nefasto consultaron hoy? Es una ignominia la desinformación que dio. ¿Cómo puede basarse en la información de un dentista? Soy epidemióloga jubilada del IMSS y de plano cualquiera que no sea salubrista, es decir, educado en salud pública, solo comenta sandeces, no tiene la menor idea. A México llegó el COVID-19 el 28 de febrero de 2020, de 3 a 4 meses después del inicio en China. Lilia Palacios Lascano dice: queridos amigos, yo estoy bastante conforme con las muchísimas acciones que tomó el sector salud. También son verdad las mentiras de los medios de los conservadores. También son verdad que mucha gente no quiso vacunarse y aún hoy no quieren vacunarse. Esto es una realidad. Que hay errores, cierto, somos humanos. Que los gobiernos anteriores dejaron hospitales y el sector salud abandonado es una realidad también. Que nadie estaba preparado para una pandemia también es verdad. Silvia Arzate comenta: buenas tardes, difiero del entrevistado, cita a médicos contra doctores y tampoco son autoridad en la materia. Y el doctor Alcocer, que sí lo es, aunque esté en el gobierno, es inmunólogo reconocido a nivel internacional. Y lo que dice lo respaldan artículos científicos de alto nivel. Lástima que inviten a gente que no conoce del tema, todo lo atribuye a la política. Saludos y excelente programa. Bueno, pues son las opiniones de nuestros radioescuchas. Les agradecemos que se hayan comunicado. Nos damos cuenta que sí nos están escuchando. Es importante tener de pronto estos temas polémicos para despertar justamente la reflexión y la participación. Muchas gracias. Y agradecemos, por supuesto, su punto de vista. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. La comprensión de los medios en la era digital. Un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan. Hablar de Marshall McLuhan es hablar del desarrollo y la evolución del periodismo, de la prensa, la radio, la televisión e incluso de Internet, pues fue este filósofo quien predijo que llegaría a Internet 20 años antes de que se inventara. El llamado profeta de la era digital, a principios de los años 70, advirtió: una computadora como instrumento de investigación será capaz de aumentar la recuperación de información, de hacer obsoleta la organización masiva de las bibliotecas y de recuperar la función enciclopédica del individuo. Y señaló que el nuevo medio, el que fuera que viniera, podría ser la extensión de la conciencia y que incluiría la televisión como contenido y no como medio. Una realidad que vivimos hoy en día. Hoy vamos a conversar en torno al libro La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan, escrito por Octavio Islas, experto en Internet y nuevas tecnologías, Lance Strait, académico en comunicación y estudio de medios, y Fernando Gutiérrez, nuestro invitado. Se trata de un texto que expone las principales ideas de Marshall McLuhan en el libro La comprensión de los medios como las extensiones del hombre, y para ello, como les digo, está con
con nosotros nuestro querido buen amigo de El Fin Justifica los Medios, Fernando Gutiérrez. Bienvenido. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association, coordinador general de The World Internet Project para México y académico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Sus investigaciones recientes se centran en el análisis de la nueva ecología mediática en México y el estudio de los flujos sociales en el nuevo entorno digital. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Graciela, siempre por la invitación, y también a José Ángel. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y conversar sobre un tema que a mí me interesa siempre mucho, que es el tema de los medios y la obra en particular de Marshall McLuhan. Espero que también así de interesante le resulte a nuestra audiencia. Hago una aclaración, ahorita que escuchaba la presentación que amablemente hiciste sobre mí. Estoy ahora en el Campus Estado de México, en el norte de la ciudad, en el Tecnológico, en la dirección de la División de Humanidades y Educación, a sus órdenes, y con todo el gusto de conversar con quienes tengan intereses similares a los que yo comparto, ¿no? Que tiene que ver con esta idea precisamente de medios, nuevas tecnologías, el entorno digital. Entraremos más a detalle. Te agradecemos muchísimo, Fernando Gutiérrez Cortés. Y bueno, Marshall McLuhan no solo es un personaje en las películas de Woody Allen, por supuesto, sino es considerado como un profeta de la era digital. ¿Estarías de acuerdo tú con eso? Sin duda, José Ángel. Fíjate que ¿por qué se le ubica como un profeta de la era digital? Y es que esta revista, que es muy emblemática del entorno digital, la revista Wired, en el primer número que saca, y ahí está para que lo puedan constatar, ¿no? Ellos toman a la figura de Marshall McLuhan, filósofo canadiense, así lo recuerdan en mi país de origen, allá en Canadá, nacido en Edmonton. Lo nombraron el patrono de su revista. ¿Por qué? Porque lo que él planteó, el siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado, que es donde podemos ubicar el trabajo de Marshall McLuhan, los 50, 60, 70. Lo que él planteó se materializó ahora con estos medios digitales, ¿no? Muchas de las cosas de las que hablaba, que resultaban muy difíciles de comprender en su momento, hoy resultan más sencillas de entender con la llegada de todos estos nuevos canales que tenemos en el entorno digital. Entonces, efectivamente, como bien señalas, José Ángel, él es uno de los profetas quizá más mencionados en esta era por todo lo que dijo en su momento, que nos ayudó a entender lo que está pasando ahora en este entorno digital con la llegada de Internet y todas las tecnologías asociadas, a este ambiente en el que estamos actualmente. Pero su pensamiento era tan avanzado para su época que hubo una larga época en que no fue comprendido, fue muy polémico todo lo que él dijo, y muchos de los comunicólogos lo criticaron bastante, ¿no, Fernando? Por supuesto. Fíjate que una persona que trabajó con él, que por cierto ustedes lo entrevistaron hace algunos años, Bob Logan, en la Universidad de Toronto, sí. Sacó un libro para entender a Marshall McLuhan, porque McLuhan se cree a nivel internacional que no fue del todo comprendido, ¿no? Se veía como un personaje, él era lingüista, muy buen orador, que de repente ametrallaba a todos con las palabras, ¿no? Le dabas el micrófono y no lo soltaba, y hay mucha evidencia de ello. Él, por cierto, fue uno de los invitados a aquel encuentro mundial de la comunicación que se organizó aquí en el país, donde estuvieron figuras de gran renombre, ¿no? Del campo, Wilbur Scrum, Bram Moles y también Marshall McLuhan. Y me acuerdo, Miguel Sabido cuenta que le daban el micrófono a Marshall McLuhan y no lo soltaba, le gustaba hablar. Pero efectivamente es una persona que en su momento no fue del todo comprendido. Hay constancias de algunos debates que tuvo con Robert Merton, es padre de la sociología americana, ¿no? No estaba del todo de acuerdo con muchas de las ideas de Marshall McLuhan, y de ahí una de sus frases, ¿no? Que parece que la toma de Groucho Marx, ¿no? De no estás de acuerdo con estas ideas porque tengo otras, ¿no? No te gustan mis ideas, le responde, porque tengo otras. Y bueno, se va muy molesto con esa respuesta. Una persona también muy agradable. Yo tuve oportunidad de conocer a su hijo, ¿no? A Eric McLuhan, que por cierto falleció ya hace 4 años. 4 años exactamente, sí. En Colombia. Estaba terminando de dar una conferencia en la Universidad de La Sabana y fallece
allí a Eric McLuhan, y ahora tengo amistad con de Eric, que es Andrew McLuhan, nieto de Marshall, y sí, pues recuerdan esta faceta también de Marshall McLuhan, una persona muy agradable con la que se podía conversar. Pero aquí lo importante es todo el aporte que hace al campo de la comunicación, especialmente en lo que respecta al estudio de los medios. Los medios son importantes, los medios interesan, deben interesar si alguien no lo ha visto así, y Marshall McLuhan plantea el por qué, e incluso es el primero en poner en claro esta distinción que debe haber del medio y el contenido, ¿no? El medio y el mensaje, porque mucha gente hasta ese tiempo creía que lo que valía nada más era lo que transitaba a través del medio, ¿no? Lo importante es el contenido, no importa el medio. Y Marshall McLuhan es el primero que destaca este aspecto, ¿no? Es que el medio también es importante, ¿no? El medio es el mensaje, y es una lectura, pues, que muchos han hecho de esa famosa frase que acuñó, ¿no? El medio es el mensaje, que dio pie también a un libro que se llama El medio es el masaje, por cierto. Sí. Que ha sido, pues, redactado, ha sido traducido a varios idiomas, y que es un libro que vale la pena volver a leer, sobre todo aquellos que están metidos al campo de la comunicación o al estudio de los medios. Es un libro que, si no han tenido la oportunidad, pues, de revisarlo o lo leyeron hace mucho tiempo, darle una lectura nuevamente, ¿no? Claro. Oye, Fernando, y entonces, en vista de esto que nos cuentas y de una reinterpretación de las palabras de McLuhan y cómo en esta realidad pueden ser contrastadas, es que ustedes, estos tres especialistas, que además son buenos amigos, se reunieron para escribir este nuevo libro. Cuéntanos cómo surgió o cuál es la idea. Sí, fíjate, nos reunimos, Octavio Islas, como saben, mucho tiempo he colaborado y sigo colaborando con él porque pues tenemos intereses comunes, ¿no?, en temas de investigación. Y el doctor Lance Strait, egresado del programa de Ecología de Medios que fundó Neil Postman, otro personaje muy allegado, Marshall McLuhan, y que crea pues todo un movimiento para la comprensión también de los medios. Entonces, precisamente por esto que comentaba Graciela, creíamos que valía la pena volver a leer a Marshall McLuhan y sobre todo, pues traer sus ideas, ¿no? Cómo estas ideas que planteó él el siglo pasado, insisto, en la década de los 50, 60, 70, nos pueden ayudar a entender lo que está sucediendo actualmente. Pues se nos ocurrió generar esta compilación. El libro es producto de una compilación de trabajos de muchos académicos de distintas partes del mundo, principalmente aquí en América, gente desde Canadá, Estados Unidos, México, por supuesto, pero también tenemos colaboraciones de colegas en Brasil que han estado de alguna manera impactados por el tema de McLuhan y la ecología de medios y el estudio en sí mismo de los medios. Entonces, el libro recopila muchas de las cuestiones que planteó en su momento Marshall McLuhan, que hoy son relevantes para entender el entorno actual, José Ángel. ¿Qué te parece, Fernando, si haciendo un repaso de los principales conceptos que creó McLuhan, destacamos el sentido de algunas de las frases, como esta que mencionábamos ya de el medio es el mensaje, que el libro se llama El medio es el masaje? ¿Qué nos quiso decir McLuhan con cambiar estos dos términos? Y de otros como la ecología de medios, por ejemplo, otros que son muy significativos. Él puso en la mesa de discusión muchos conceptos que llamaron la atención y que provocaron mucha discusión, por cierto. El tema del medio es el mensaje, quizá uno de los más importantes. Hay quienes dicen el aforismo más importante de él, porque resume esta idea de la relevancia que tiene el medio con independencia del contenido que fluye por ahí. O sea, no es lo mismo el contenido que fluye, por ejemplo, a través de la radio que a través de la televisión, aunque uno pudiera pensar, pero ¿cómo no va a ser el mismo si está redactado tal cual? Es muy difícil de comprender, pero lo que lo envuelve, el medio, la radio, la televisión, tiene una estructura y una sintaxis diferente que por supuesto repercuten en el efecto. Y fíjate, uno de los ejemplos que más se ha utilizado para entender esto, aquel famoso debate, del primer debate televisado, ¿no?, en Estados Unidos, entre Nixon y John Kennedy, creo que puede ayudar a entender este concepto, porque cuando se presenta esto, en 1960, incluso recuerdo una frase de Russell Baker, ¿no?, el periodista, que decía: esta noche la imagen se convirtió
en el lenguaje nacional de la política, ¿no? En Estados Unidos. O sea, la imagen estaba cambiando las cosas, estaba transformando la forma de hacer política en Estados Unidos, pero en realidad no era nada más allá, sino en todo el mundo. Y comento esto porque quienes escucharon el debate en términos generales tenían una percepción muy diferente a quienes vieron el debate. ¿Por qué? Era mejor orador Richard Nixon. Entonces, quien lo escuchó podía decir, pues efectivamente, quien mejor contestó las preguntas y quien mejor armó las ideas fue Nixon, no Kennedy. Pero quienes tuvieron esa oportunidad de no solo escuchar, sino además ver el debate, pues tienen una percepción también diferente en términos generales, ¿no? Sí, Kennedy es más guapo. Exactamente, pero es mejor parecido, ¿no? Entre otros aspectos. Cosas que en su momento no tenían mucho sentido, pero en realidad lo tenían. En la imagen ahí jugaba un papel importante. No te vayas tan atrás. Aquí en México, en la elección de Peña Nieto, era una de las frases: bombón, te quiero en mi colchón. Claro, ¿no? y le preguntaban a la gente por qué votaron, ¿no? Por Enrique Peña Nieto, y muchos decían, es que está muy guapo, ¿no? Pues es que no estás votando por tu novio o por algo por el estilo. Pero salían ese tipo de cuestiones que insisto, empezaron a salir, y la verdad es que si somos estrictos en el análisis, han salido siempre. El tema de la imagen allá ha jugado un papel muy importante, y de alguna manera eso es lo que representa esta frase: el medio es el mensaje. O sea, el medio juega un papel muy importante, y McLuhan es quien vuelve a poner precisamente en la mesa de discusión la relevancia que tiene el medio, con independencia, insisto, del contenido que fluye. O sea, no podemos estudiar a los medios nada más con base en el contenido que fluye a través de estos. Tenemos que también entender su estructura y sintaxis, porque esto de alguna manera afecta pues a la gente que entra en contacto con el medio. También comunica, ¿no? O sea, también hay otras cosas que comunican, no solo es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, la forma en que el medio pues manipula de alguna manera el mensaje. Hoy a lo mejor nos resulta más sencillo. Tú ves un mensaje en Twitter y un mensaje en Facebook, puede ser el mismo contenido, pero el efecto es diferente. ¿Por qué? Porque el canal es distinto. Claro. Twitter, insisto, tiene una sintaxis, una estructura muy diferente, el propio canal, que Facebook. Entonces, eso que hoy a lo mejor nos resulta más fácil distinguir, pues hace algunos años, siglo pasado, en los tiempos en los que hace esta aportación Marshall McLuhan, no lo era, ¿no? Y es una de las cosas que creo que son importantes de rescatar de McLuhan, porque fíjate, muchas de las cosas que hoy de alguna manera nos afectan tienen que ver precisamente por todo lo que llega a través de los distintos canales a los que tenemos acceso. O sea, claro, nuestra percepción está influida también pues, por todos estos canales que utilizamos para informarnos, ¿no? Para llegarnos de lo que sucede en el entorno. Pero como decía también Jay Bolter, otro académico de la Universidad de Georgia, esa mediación que hay entre nosotros y el entorno no es transparente siempre. Hay cierto nivel de opacidad que, pues de alguna manera, lo promueve el propio medio. Y no me refiero a ideologías, ¿no? Porque pues un medio podría tener atrás pues toda una... Son muy claros, claro. En el tema de política, sino aquí me estoy refiriendo a la propia estructura y sintaxis que da origen a ese medio, ¿no? Estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas, de las personas, los hombres y mujeres que escuchan El Fin Justifica los Medios, se preguntan en torno a esto, a los medios, a la radio, a la televisión, al internet. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros y que nos den su opinión en torno al tema de esta entrevista, la comprensión de los medios en la era digital. ¿Cree usted que comprendemos cómo se mueven los medios en este presente que nos ha tocado vivir? Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestra conversación es con Fernando Gutiérrez. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de el TEC en el Campus Estado de México, según nos cuenta, miembro del Consejo Directivo de Media Ecology Association, coordinador general de The World Internet Project para México, académico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Y entonces, en medio de todo esto, mi estimado Fernando, llega el Internet y transforma todo. Así es, pero fíjate, ya he comentado, uno de los discípulos, colega también de Marshall McLuhan, Neil Postman, decía mucho de lo que estamos viviendo actualmente con la llegada de tantos medios emergentes
en Internet no pone pues retos muy diferentes a los que ha vivido la humanidad hace siglos atrás. De ahí que incluso el propio McLuhan haya sacado esta propuesta en su libro Las leyes de los medios, que terminó editando con su hijo Eric McLuhan, donde él propone, se le conoce así como la tétrada, porque son 4 leyes que se pueden aplicar para entender cualquier tipo de medio, de tecnología de comunicación, ¿no? Una de estas leyes dice: los medios son extensiones o amplificaciones de capacidades o funciones del ser humano, cualquier medio. Entonces, que lo que hay que preguntarnos es ¿qué extiende o qué amplifica ese medio que llega a nuestras manos? Porque esa es una característica que tienen pues todos los medios, amplifican o extienden. De allá también aquel trabajo, aquel libro que había desarrollado, que ya José Ángel había comentado, ¿no? Las leyes como extensiones, los medios, perdón, como extensiones del hombre. Hay que preguntarnos qué extiende, qué amplifica. Un celular, yo tengo un celular como millones de personas en el país, ¿no? Es uno de los medios que tienen mucha penetración. ¿Qué extiende el celular? ¿Qué capacidad o función? Hay quienes ya se han aventurado y han dicho el celular es como una extensión de la mente, ¿no? Hay un libro de Howard Rangel que se llama Mind Amplifier, ¿no? La amplificación de la mente, en donde esta hipótesis se extiende más. Una segunda ley habla también de la obsolescencia. Así como algo se extiende, otra cosa se vuelve obsoleto o se reduce. Entonces también la pregunta es, ¿qué se volverá obsoleto? Se reducirá en lo que respecta a su uso. La tercera ley que propone Marshall McLuhan es la ley de la recuperación. Hay algo que estaba por ahí olvidado y es recuperado por ese nuevo medio. ¿Qué es? Por ejemplo, también mucho se ha dicho que estos medios digitales han recuperado 2 habilidades que de alguna manera estaban por ahí rezagadas, que era el de la lectura y el de la escritura. Claro, no en la forma que a lo mejor uno quisiera, pero con la llegada de los medios digitales es un hecho que se lee más, insisto, claro, no lo que uno quisiera, ¿no? Pero se lee más y se escribe más. Esa es otra cuestión, ¿no? Y podríamos dar otros ejemplos. Y evoluciona el lenguaje y el todes y todas y las arrobas y tal, ¿no? Claro, ¿no? Los emoticones, todo eso. Exactamente, ese es otro ejemplo, ¿no? De lo que se recupera. Y finalmente la ley de la reversa, que dice que cuando un medio es llevado a su máximo potencial, las capacidades las características que alguna vez lo definieron se invierten y el medio se convierte en otra cosa distinta o distinto a lo que fue diseñado, ¿no? Entonces, que creo que eso ha pasado incluso con el mismo teléfono celular, ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo. El celular apareció pues ya casi hace 50 años en el mercado y con la idea pues de que uno pudiera comunicarse con voz sin la necesidad de usar cables o hilos, como lo llamaban. Hoy el celular sirve para muchas cosas más, quizá para lo que funciona menos es para comunicarnos. Para hablar. Exactamente, ¿no? Es repositorio de imágenes, es agenda, es linterna, es brújula, es repositorio de aplicaciones, en fin, todo lo que conocemos que podemos encontrar en un teléfono celular, sobre todo en un smartphone, un teléfono inteligente. Entonces, podemos decir que al celular le ha pasado esto de la ley de la reversa que planteaba Marshall McLuhan, ¿no? Que es una propuesta muy interesante y que vale la pena, insisto, también volver a leer. Hemos dicho que vale la pena releer a McLuhan por todos estos aportes, ¿no? Ahí he comentado algunos libros, ¿no? Resumo: El medio es el masaje, uno de ellos, los medios como extensiones del hombre, otro, Las leyes de los medios, ¿no? Otro libro que vale la pena pues leer. Y bueno, este concepto de la aldea global, de la nueva ecología mediática, pues viene muy a cuento en el momento que estamos viviendo, donde todavía subsisten los medios anteriores, pero se están transformando continuamente, están convergiendo, están tomando cosas unos de otros y a la vez pues están creando nuevas formas de comunicación. Sin duda, fíjate que el tema de ecología de medios que dio origen a un programa de posgrado en la Universidad de Nueva York que cerró lamentablemente por ahí del 2004, 2003, pues prácticamente con la muerte de quien lo gestionaba, que fue el Dr. Neil Postman. Y esto pasó porque no había quien siguiera con esta tradición. Hoy en muchas instituciones se está enseñando nuevamente el tema de la ecología de medios, pero tenía que ver con esta idea de cómo los medios alteran de alguna manera nuestra percepción y aumentan o disminuyen nuestras posibilidades incluso de supervivencia. Así lo planteaba McLuhan, así lo planteaba Postman,
para darle la relevancia que merece al medio de comunicación. Alguien que no ha sido capaz de soportar toda la información que recibe, también para citar a Baudrillard, vive en un mundo invivible, ¿no? Se encuentra en un mundo invivible. Baudrillard decía eso, ¿no? Internet crea un mundo invivible para aquel que es incapaz de soportar toda la información que recibe. O sea, no hemos desarrollado habilidades para entender nuestro entorno con base en todos los canales que tenemos a nuestra disposición. Oye, Fernando, perdóname que te interrumpa, pero también de alguna manera estos nuevos canales de comunicación y de información se han convertido también en nuevos escenarios de violencia, de discriminación, de violación de derechos humanos. McLuhan habló en torno a esto. ¿Hay algo que nos pudiera orientar de su pensamiento en torno a esto? Por supuesto, incluso fíjate, McLuhan en un libro que se llama Understanding Me, que edita una de sus hijas, él hace en uno de los capítulos este tema de cómo entender la violencia y cómo los medios juegan ahí un papel importante. Él decía que el tema de violencia tiene que ver con una pérdida de la identidad. Así lo planteaba, así está incluso en este libro, pero cómo los medios de alguna manera contribuían a esto, ¿no? Una de las cuestiones que destacó incluso también Postman, retomando estas ideas, fue el tema de todo convertirlo en un show, ¿no? Ahora hablamos de shows mediáticos, pero todo tiene que ser un show, ¿no? De hecho, fíjense, esto dio origen también a un libro de Neil Postman que se llama, también vale la pena leerlo, se llama Divirtiéndonos hasta morir, uno de los libros más importantes, a lo mejor que escribió Neil Postman, porque ahí él plantea, o sea, todo es un show, la política es un show, la educación es un show, el comercio es un show, todo es un show, ¿no? Para que funcione. De alguna manera McLuhan también lo planteó en su momento, ¿no? Y lo dice irónicamente porque es que no todo tiene que ser un show, no todo tiene que ser un espectáculo. Y hoy vemos, creo que ejemplos sobran, la política es un espectáculo, ¿no? La educación es un espectáculo, no puede ser un espectáculo, ¿no? Bueno, el comercio, como les decía, también. Entonces, la ecología de medios buscaba entender precisamente todos los medios que tenemos a nuestra disposición, las relaciones que hay entre medio, persona y entorno, y cómo, dependiendo de nuestra capacidad de asimilación, esto puede, insisto, ayudar a vivir mejor, ¿no? A tener un mayor acomodo social o no, dependiendo, insisto, de esta capacidad de asimilación. Claro, puede ser positiva o negativa la tecnología, dependiendo de cómo la utilicemos, ¿no? Y en este momento que estamos viviendo con los pros y contras que tiene Internet, las redes sociales, ¿cómo ves que McLuhan pensaría de esto? ¿Qué nos espera? O sea, ¿estos medios sirven para liberar al ser humano o para controlarlo más? Mira, eso es una pregunta muy importante porque generalmente tendemos a tomar esta idea de entonces los medios son algo malo, es algo negativo, ¿no? O son muy positivos. Decía Postman, ya he comentado, un discípulo de McLuhan, no hay ningún medio peligroso si en realidad pues los usuarios entienden lo que puede derivar, ¿no? Del medio. Una persona que prenda el medio sabrá cómo usarlo. El medio, a final de cuentas, es una tecnología que media entre nosotros y el entorno. La tecnología debe estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología. Por supuesto que hay costos y beneficios, ¿no? Hay cosas positivas, habrá ventajas y desventajas que nos traen los propios medios, ¿no? Esta posibilidad ahora que tenemos de comunicarnos a distancias, cualquier persona que puede estar prácticamente al otro lado del mundo. Pero también hay cosas que se han extendido, como el tema también del discurso, por ejemplo, de odio, que ha existido, podríamos decir, siempre, ¿no? Sí. Pero el medio lo ha amplificado, como decíamos, ¿no? Lo ha extendido. El no entender, por ejemplo, cuestiones como los algoritmos que tienen ahorita las redes sociales, generan esta percepción que alguno podría decir, bueno, entonces parece que todo está mal en torno a este tema, ¿no? De acuerdo a lo que percibo yo en Facebook. Y no es así, ¿no? Es que el algoritmo, por ejemplo, de un canal, ahorita hablaba de Facebook, puede favorecer ciertas cosas o no. Muchos seguramente habrán visto el documental del dilema social, ¿no? Que se popularizó en estas plataformas de streaming, en Netflix. Pero si no, está el libro también de Jaron Lanier, Contra el rebaño, que habla de esto, ¿no? No entendemos cómo es que funcionan estos algoritmos, ¿no? O sea, cómo es que se conforma mi timeline, ¿no? Mi historia en Twitter. ¿Quién decide qué sale ahí?
¿no? ¿Y qué sale primero que otra cosa? Lo has dicho bien, el algoritmo y los datos que los ciudadanos y las ciudadanas regalamos a estas plataformas también, ¿no? Pero ustedes que se han convertido de alguna manera en los estudiosos más importantes del pensamiento de McLuhan en México y en Latinoamérica, dado que McLuhan era una especie de profeta, ¿hacia dónde dirías tú? ¿Se les ha pegado un poco esto de la profecía, Fernando? ¿Hacia dónde va esta evolución mediática? ¿Qué nos dirías? Mira, el propio Marshall McLuhan decía, yo estoy en una fase donde lo que hago es compartir lo que estoy observando en el entorno, ¿no? Finalmente el tiempo le dio la razón, y creo que muchos que compartimos este interés en los estudios que ha hecho mucha gente de este campo, ¿no? Estudiosos como Walter Ong, como Carol Innis, que fue precursor de Marshall McLuhan, el propio Neil Postman, de estudios culturales ahí en la Universidad de Chicago, James Carey, en fin, lo hacíamos con esta idea de aportar, proponer ideas para comprender mejor los medios que tenemos a nuestra disposición, entender el mejor entorno y poder valernos de ellos, ¿no? Para tener una vida más placentera, un mejor acomodo, ¿no? Por hablar de alguna forma. ¿Hacia dónde se está moviendo esto? Podríamos tener ahí dos visiones distintas, ¿no? Una muy optimista, donde podemos decir que las cosas cada vez serán más sencillas, porque muchas cosas están automatizadas, más rápidas. Tenemos los ejemplos, ¿no? Con todos estos agentes inteligentes. Hoy me compro uno de estos productos inteligentes, ¿no? Que comercializan distintas empresas, y le puedo preguntar y me resuelve cosas que antes me podría llevar cierto tiempo, ¿no? y cierto esfuerzo. Entonces, esas cuestiones son muy positivas, pero también hay otras, porque incluso de estos mismos dispositivos hoy hay polémica porque se ha revelado que estos dispositivos también escuchan nuestras conversaciones, ¿no? Y esa es una invasión a la intimidad, ¿no? A la privacidad a la que tenemos derecho, ¿no? Entonces, ahí está la otra postura, quizá pesimista, y yo creo que aquí la clave entre estas dos posiciones, la optimista y la pesimista, es la capacidad que pueda desarrollar la persona de asimilar. O sea, ningún medio, insisto, es excesivamente peligroso si los usuarios son capaces de entender cuáles son esos posibles peligros. Graciela Ramírez ha sido una constante promotora de la educación mediática. Entiendo que a eso te refieres. Bueno, yo creo que aquí en este tema la alfabetización digital sería muy importante. Sin embargo, siempre va a haber expertos mucho más grandes, dedicados y conocedores en las altas esferas que están manejando estas tecnologías también como negocios e incluso también políticamente, ¿no? Gobiernos que están controlando a partir del uso de estas tecnologías. Y sin embargo, los usuarios comunes y corrientes, como todos nosotros, pues tenemos, digamos, muchas deficiencias en el sentido de conocer las tecnologías y saber lo que hay detrás de ellas. ¿Qué dice McLuhan al respecto? O sea, él veía de alguna forma que esto pudiese ser una parte de la educación formal de cualquier persona, el utilizar estas tecnologías. Fíjate, McLuhan muere un 31 de diciembre de 1980 por un infarto cerebral. A él no le toca ya, digamos, el desarrollo de Internet como hoy lo conocemos. Internet estaba en esos tiempos apenas en propuesta, con algunos prototipos. 3 años después es que aparecen los protocolos, por ahí en el 83, ¿no? El protocolo TCP/IP que le da origen también a Internet. Pero sí nos da una pista de este tema. O sea, por eso es importante McLuhan. Yo, la verdad es que me pongo a pensar cuando de repente observo, por ejemplo, en una red social, me aparece ahí un anuncio, ¿no? muy sospechoso, en donde me venden un producto de una tienda supuestamente conocida a un precio irrisorio, ¿no? Que dices, oye, está muy barato. Claro, revisas un poco, te das cuenta que es un fraude. Pero el problema es que hay mucha gente que no ha desarrollado, ¿no? esas capacidades y se va con el gancho, muerde el anzuelo y de repente, por supuesto, constatamos que fue un fraude, ¿no? Todo. De alguna manera, esto lo planteaba en su momento con la televisión. McLuhan, parte de sus estudios, pues los dirigió a la parte de la radio y la televisión, sobre todo, ¿no? Esto se veía en la televisión, pero insisto, sentó las bases para que pudiéramos comprender mejor lo que está sucediendo ahora, pues con todos estos canales digitales. Por eso es que es importante, vuelvo a lo que planteé en un principio, los medios importan, es importante que los sepamos leer, que desarrollemos, que aprendamos a entenderlos, pues, para que nos podamos valer de ellos y crecer, ¿no? Y no ser víctimas más bien, pues, de todos estos canales, de los algoritmos, de los sesgos que tienen estos algoritmos y muchas cosas que
hemos planteado, ¿no? Claro. Para ello vale la pena, pues insisto, volver a leer. Claro, leer y seguir leyendo en medio de esta hipermediatización de la vida, mi querido Fernando Gutiérrez. Y a pesar de eso, estas nuevas ecologías mediáticas que traen riesgos y que traen beneficios, bueno, llegan hasta el punto, por ejemplo, del libro que estamos celebrando, la comprensión de los medios en la era digital. Antes se presentaban los libros, por ejemplo, ¿no? Ahora ya están en línea, ya están en PDF, ya los puedes ver la presentación en algunas redes sociales, si es que hubo alguna. ¿Qué nos dirías en torno a este libro que celebramos y que agradecemos muchísimo tu charla? Sí, efectivamente hay una serie de derivaciones que nos benefician, ¿no? Porque pues el libro en su formato convencional pues tenía el inconveniente que el tiempo lo podía deteriorar, ¿no? Si no lo cuidábamos bien. Hoy lo tenemos en formato digital y pues puede durar mucho más tiempo, ¿no? Hay ese tipo de cuestiones muy positivas y que han contribuido a muchas cosas. Hoy en mi dispositivo celular puedo traer cientos de libros, ¿no? Antes pues imposible, si necesitaba libros, pues necesitaba una mochila muy grande para poder cargarlos. Entonces 10 camellos. Sí, claro, ¿no? Hay una evolución de los medios y eso también es una de las cosas de las que tenemos que estar pendientes. ¿En qué va a evolucionar la televisión? Por ejemplo, mucho tiempo se habló de la televisión digital interactiva, y luego llegó Internet y se hizo realidad. ¿Y TikTok? Claro, y TikTok, fíjate el fenómeno de TikTok, ¿no? En un año 300 millones de descargas, cuestiones que, o sea, ¿cuánto tiempo le llevó a la televisión llegar a unos 50 millones de personas y lo que le costó nada más una aplicación, ¿no? Entonces hay que ver cómo va evolucionando cada medio, ¿no? En qué se convierte esto de la ley de la reversa que planteaba Marshall McLuhan, porque los medios evolucionan, ¿no? Los medios evolucionan y tenemos que ver cómo es ese proceso. Los medios convierten también a su antecesor, ¿no? Así lo planteaba también en este libro Volter y Grusin, que se llama remediación, al medio que le antecede. O sea, la televisión toma mucho los formatos de la radio de la prensa, ¿no? La prensa escrita, pero también de los medios que le suceden, ¿no? Ahora la televisión también se ha reconfigurado con base en los propios formatos que han tenido los propios medios digitales, ¿no? Entonces, claro, hoy los medios que tenemos en el entorno son bastante complejos, pero también bastante interesantes, ¿no? Por este tema de evolución. Ya para despedirnos, Fernando, dinos dónde podemos conseguir este libro. ¿Está disponible en su versión digital en internet? Con gusto, la editorial es Alfa Omega, ¿no? En el sitio de Alfa Omega pueden conseguir el libro, está en formato digital, está en formato impreso, en muchas de las librerías también en línea pueden conseguirlo. El libro, les recuerdo el nombre, La comprensión de los medios en la era digital, es una compilación que hacemos Octavio Islas, Lance Strait y un servidor, y lo que hacemos es retomar las ideas de Marshall McLuhan para entender lo que está sucediendo actualmente. Y te agradecemos muchísimo por esta charla, por la claridad, por el entusiasmo, por la voluntad de compartir con las audiencias de la radio pública, mi querido Fernando Gutiérrez. Siempre es un placer conversar contigo. Espero que esta charla se replique muy pronto y continuemos con este análisis, este intercambio de ideas entre los amigos que estamos interesados en los medios de comunicación. Muchas gracias. No, al contrario, José Ángel, Graciela, gracias a ustedes. Yo sé que ustedes no lo van a decir, pero su programa ha sido plataforma de muchas cosas, ¿no? Muchos académicos, colegas interesantes que han compartido sus trabajos. Así que les agradezco por mantener también este programa y por todo el entusiasmo que han puesto desde hace muchos años. Mi reconocimiento para ti, Graciela, y para ti, José Ángel, y todo el equipo de producción. Muchas gracias, Fernando. Un honor tenerte en el programa, uno de los mayores expertos en Internet en nuestro país. Hasta muy pronto. Gracias. Esperamos que les haya gustado este programa. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y continúe mientras apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.
Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.